Como les dije, voy a estar hablando del anticristo. Siempre me gusta enfatizar algunas cosas cuando doy los estudios bíblicos. Las Escrituras es el libro inspirado por Dios. Todo lo que dice este libro, Dios inspiró a sus hombres y ellos escribieron estas verdades gloriosas. La interpretación está a discreción del que interpreta. Yo tengo mucho respeto a todos los que hablan de la escatología, de los eventos de los últimos tiempos. Y también tengo que admitir que muchas veces no estamos de acuerdo en todo, pero se interpreta. El mejor deseo es poder comunicarle a la iglesia y al mundo lo que la Biblia dice, y más cuando se trata de eventos de los últimos tiempos, que sabemos claramente que el día ni la hora nadie sabe, pero sí hablamos de lo que Dios nos ha permitido conocer y entender. Y entonces ahí es donde está la interpretación. Con eso también quiero decir que muchas veces este servidor personalmente tiene interpretaciones que otros no los tienen. Pero yo no tengo la verdad escogida por el mango, yo simplemente interpreto. Y quiero ser claro en esto. O sea, yo interpreto y eso no quiere decir que lo que yo digo es la inspiración divina y que eso es la verdad. No. La inspiración divina es la palabra. La interpretación está, ¿verdad?, a voluntad del que interpreta. Y en esta noche, pues, queremos hablar cosas bien interesantes, cosas bien importantes acerca de la palabra del Señor. Ahora, hay un texto que quiero leerlo en Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 19, que dice: teniendo también la palabra más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día enclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios, que es una palabra profética, es la profecía más segura que puede tener una persona. Y dice que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Fíjese que no es un farol, es una antorcha. Yo no sé si ustedes saben lo que es una antorcha. Es algo que cuando usted va caminando lo lleva en su mano y va alumbrándole los pies y el camino que usted debe seguir. Esto es bien importante porque la revelación viene poco a poco y se va incrementando poco a poco y la vamos viendo paso a paso. Por eso no podemos hablar de todo lo que va a ocurrir de una manera total, porque la palabra profética nos va alumbrando el camino y nos va dirigiendo para que podamos entender lo que ella nos indica. Quiero decirle algunas cosas, ¿verdad? Hoy vamos a discutir en Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses. Alabado Jesús. El capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Hoy vamos a estar discutiendo ese pasaje bíblico. Si tienes una Biblia, busca ese pasaje bíblico porque vamos a estar hablando de ese pasaje bíblico. Cuando yo interpreto estos temas que son relacionados con los últimos tiempos, pues yo trato de ser lo más fiel a lo que dice las Sagradas Escrituras, cogiendo el concepto literal. Cuando es simbólico, cuando es metafórico, cuando es símil, cuando es una hipérbole, yo sé, mientras voy leyendo, que tienen esos contenidos. Pero hay partes que hay que tomarlas literal, tal como lo dice la Biblia.
Y en este pasaje bíblico en particular, que vamos a estar discutiendo en esta noche, vamos a estar hablando, pues, ¿qué dice esos pasajes bíblicos? Más bien, ¿qué dice esos pasajes bíblicos? Ahora, en el capítulo 2 de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, lo primero que vemos aquí es una advertencia a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, relacionado a la venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, que eso es lo que espera la iglesia y eso es lo que creemos. Creemos en el arrebatamiento y creemos que Jesucristo viene a buscar la iglesia. Y está hablando de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No cabe duda en ese pasaje bíblico que está hablando del momento cuando Cristo venga para reunirse con la iglesia. Ese es el primer punto bien importante que hay que entender. No veo por qué han habido hermanos y estudiantes de la Biblia que han cambiado ese concepto y han aplicado ese pasaje como si fuera la venida en gloria de Jesucristo. No puede ser, porque la venida de Cristo y nuestra reunión con Él está hablando del encuentro de la iglesia donde los cuerpos van a ser redimidos, transformados. Y entonces la exhortación del apóstol Pablo es que tengamos cuidado, que no nos dejemos mover fácilmente. Nosotros tenemos que estar bien claros en nuestra postura de nuestras creencias, qué creemos y por qué lo creemos. Y naturalmente, el poder decir qué creemos y por qué lo creemos tiene que estar basado en lo que dice la palabra profética, que es más segura. Cualquiera puede decir cualquier cosa, pero lo importante es entender qué dice la Escritura, porque ese es el libro que nos indica a nosotros la verdad de Dios. Y vemos aquí que no podemos confundirnos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de los apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que si alguien espiritualmente dice, mira, que Cristo ya vino, Cristo ya está aquí, o está en tal lugar, ustedes no deben de creer eso, porque eso no es verdad. Eso no es acorde con lo que dice las Escrituras. Tampoco pueden creer a alguien que diga, no, Él vino, pero vino espiritualmente, no se ve. Eso no es cierto, porque la venida de Cristo claramente dice que va a ser como un relámpago que sale del oriente, se muestra hasta el occidente y va a ser un evento extraordinario que ocurrirá aquí en la tierra. La otra verdad que vemos a través de esta escritura del apóstol Pablo, que es el que escribe este libro de Tesalonicenses, que no se dejen mover de ninguna manera, porque no vendrá Cristo y nos reuniremos con Él hasta que no venga la apostasía. Lo que esto indica es que antes de venir Jesucristo viene la apostasía al mundo. La apostasía es un momento que va a haber en la historia del mundo donde el pecado se va a incrementar y el mundo vivirá de espaldas a Dios. Y ese espíritu contrario a la justicia de Dios va a surgir también dentro de la vida de la iglesia. Y muchos dejarán la sana doctrina
y correrán tras las fábulas de hombres que se prepararán muy bienmente para engañar a mucha gente. Las señales antes del retorno de Jesucristo dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo, y estoy aquí o estoy allá. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque antes del retorno de Jesucristo tiene que estar la apostasía. A mí no me cabe la menor duda que estamos en el tiempo de la apostasía. El mundo de hoy en día le ha dado la espalda a Dios. A lo bueno le dicen malo, a lo dulce le dicen amargo, a la luz le dicen tiniebla y a las tinieblas le dicen luz, y así sucesivamente. Lo que en un tiempo era justicia, bondad, orden, respeto, moral, ética, hoy en día todo eso ha sido cambiado por la injusticia. ¿Por qué? Porque tiene que venir la apostasía, y ya está la apostasía en el mundo. ¿Cuál es el otro factor que presenta Pablo? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado. Ahí lo dice bien claro. El hijo de perdición. Y naturalmente cuando habla del hijo de perdición está hablando del hijo de la iniquidad. Es el hijo de la iniquidad. ¿Quién es este hijo de iniquidad? ¿Quién es este hombre de pecado? Pues este hombre de iniquidad, y que es un hijo de perdición, es el anticristo. Y aquí claramente lo que Pablo está diciendo es que Cristo no vendrá hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hijo de iniquidad, o el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. Y se está refiriendo al anticristo. Hay muchos cristianos que piensan que Jesucristo vendrá y luego surgirá el anticristo. Como si el anticristo venga hoy a buscar la iglesia y mañana nace el anticristo. No, mira, hermano. Si el tiempo final está marcado, dos cosas tienen que correr a la par: la apostasía y el hombre de iniquidad. Los dos tienen que surgir antes del retorno de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la apostasía es el vehículo, el medio que va a dar la luz al hijo de iniquidad, o al hombre de iniquidad, el hijo de pecado. Él saldrá de esa apostasía reinante que hay en el mundo. Y eso es una realidad que Pablo, él está hablando aquí en estos pasajes bíblicos. Ahora, primero, no crean a los que dicen que ya Cristo está aquí o Cristo está allá o Jesús ya apareció. No escuchen a tales mensajeros. También, aunque la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche, el concepto de ladrón en la noche no es que es secreto. Lo que está indicando es que es inesperado. El ladrón nunca va a venir a robarte cuando tú lo esperas. El ladrón siempre espera un momento clave para él poder venir a invadir tu propiedad y robarte. Cuando la Biblia dice que Jesús vendrá como un ladrón en la noche, no quiere decir que es oculto y que no, es que es inesperado. Muchos no lo van a estar esperando. Después hablaremos de eso, porque la iglesia sí lo está esperando. La iglesia sí lo está esperando. También la Biblia dice claramente que Jesús vendrá como un relámpago. Viene del oriente hasta el occidente. Su venida será desde donde se pone el sol hasta donde se oculta el sol. Así será el retorno de Jesucristo. Ahora, Jesús viene
cuando ya esté la apostasía y esté ese hombre de pecado que se tiene que manifestar aquí en la tierra. El punto clave, que lo dice Daniel, y lo dice Marcos, y lo dice Mateo, es que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El concepto de abominación desoladora es el ídolo. El lugar santo, el santuario. Podemos ver entonces que esta bendición que está teniendo Israel en la actualidad y este prosperar, porque Dios así lo prometió, va a llegar el momento que el santuario será construido. Y cuando digo del santuario, me estoy refiriendo o al tabernáculo o al templo. Porque Dios así lo prometió. Una de las dos cosas. O el templo o el tabernáculo. Ese es el lugar santísimo. Y la advertencia de Mateo, luego que habla de las señales de los últimos tiempos, dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huyan. ¿Por qué huyan? Bueno, porque es un momento de rapidez. La abominación desoladora puesta en el lugar santo es el detonante que va a traer la gran tribulación hacia la tierra. Por eso más adelante Mateo dice: huyan, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido en el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La profanación del santuario es el momento cuando comenzará la gran tribulación, en esos días, cuando comenzará la gran tribulación. Tribulación cual no la ha visto en el mundo, ni la habrá. Apocalipsis habla de los eventos que van a ocurrir durante la gran tribulación. Es bien importante entender que la gran tribulación es la ira de Dios sobre el mundo. Dios le ha dado la oportunidad al mundo de que se reconcilien con Él en un acto de amor a través de Jesucristo, pero el mundo lo ha rechazado. Entonces, va a venir la gran tribulación. Es la ira de Dios sobre el mundo. Eso lo dice Mateo. Ahora, es bien importante que entendamos que Mateo, hablando de esos eventos en el capítulo 24, del 29 al 31, luego entonces dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, la gente confundida a causa del bravido del mar y de las olas, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con gran gloria desde los cielos. Quiero leer el pasaje bíblico de Mateo, porque Mateo nos dice del versículo 29, para que ustedes vean a la luz de lo que dice el pasaje bíblico. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Cuál tribulación de aquellos días? Pues las señales de los últimos tiempos, que son los principios de dolores de parto. Mateo cronológicamente va diciendo que va a haber unas señales. Y esas señales son principios de dolores de parto. Y ya en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de los dolores de parto, de las señales antes de la venida de Cristo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora mire lo que dice.
Entonces, ¿ve? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, yo sé que esto que voy a decir, no muchos están en acorde conmigo, pero vuelvo y repito, esto es interpretación. Lo que vemos claramente es que luego de las señales de los últimos tiempos, entonces llegará un momento donde habrán unas señales enfáticas que ocurrirán, y entonces el retorno de Cristo se hará una realidad. Ahora, volviendo a Tesalonicenses capítulo 2, antes de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, tiene que venir la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Hay muchos que dicen que el anticristo es una organización, una institución, etc. El anticristo es un hombre. La Biblia, y en este pasaje bíblico no cabe duda de que está hablando de un hombre, de un hombre. Retomo. El versículo 4 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el cual, ese hombre, que es el misterio, el hombre de iniquidad, o el hombre de perdición, o el hombre de desafuero, también se puede llamar. Ahora fíjense lo que quiere decir esta palabra. Quiere decir hijo de perdición, ¿verdad? Acción generalmente violenta. Es un hombre violento, cometida por una persona en contra de la ley, de la justicia, de la razón o de la consideración hacia los demás. Ese es el panorama del hombre de pecado. Es un hombre que está en contra de la justicia. Es un hombre violento. Está en contra de la ley. Está en contra de la razón. Y no considerará a las demás personas. Por eso es que es un hombre de iniquidad. Es un hombre de iniquidad. Es un hombre que vendrá en el último tiempo y vendrá contra la justicia. El versículo 4 dice, el cual se opone. Ese hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, en el santuario de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es un hombre de injusticia, es un hombre de iniquidad. Y entonces se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Es bien importante porque este hombre surgirá en la historia del mundo bajo una convicción de traer paz y seguridad. Pero después vendrá destrucción repentina para ellos. Cuando este hombre llega al escenario, va a aparecer un hombre con unas cualidades extraordinarias. Naturalmente, él no va a presentarse tal como él es y lo que él es. Y eso producirá que mucha gente sea engañada. Pero la realidad es que él se levanta contra todo lo que es Dios o es objeto de culto y se sienta en el santuario de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí tiene que ver la semana última de las 70 semanas, que ya posiblemente el próximo viernes, si Dios permite, hable. Pero este hombre de pecado entrará al panorama bajo una apariencia de paz, dando seguridad al mundo. Y lo que muchos creen, y creo yo también,
que hará un pacto de paz con Israel, pero ese pacto de paz va a ser un pacto de paz que el mundo entero lo va a saber. Y le va a traer seguridad a Israel. Hay un profeta que dijo que hará un pacto con el Seol, que Israel hará un pacto con el Seol. Ahora, él está en contra de todo lo que es Dios o es objeto de culto. Si el anticristo entra en escena en algún momento de nuestra historia, la iglesia va a sufrir la persecución de ese hombre, porque la iglesia es todo lo opuesto a ese hombre. La iglesia es la que cree en la justicia, la que predica la ley, la moral, la ética, la santidad, lo correcto, lo digno. Pero ese hombre es todo contra esa realidad. Por tanto, la iglesia en sus primeros años, antes de que él profane a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, el santuario, que estén las señales de los últimos tiempos, la iglesia, por alguna manera, va a sufrir el desprecio de ese hombre. Va a sufrir el desprecio de ese hombre. Él se va a rebelar contra todo el que tenga inclinación hacia adorar a Dios o honrar a Dios. ¿Quién honra a Dios y quién le da valor a Dios? La iglesia. Por tanto, la iglesia va a ser en ese momento perseguida de alguna manera por este personaje. Y él se va a sentar en el santuario y profanará el santuario, el ídolo. Una vez él profane el santuario, el ídolo, entonces Jesucristo vendrá desde un extremo del cielo hasta otro. ¿A qué vendrá? ¿A qué vendrá? Bueno, antes de dar el detalle, quiero entonces seguir con este hombre de pecado. Se exalta, se levanta, se opone, es opuesto, en oposición contra Dios. Así que no es un angelito, el hombre es un perverso. Es el misterio de iniquidad, el hombre de pecado. El versículo 5. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pablo está diciendo que en el tiempo de él había algo que detenía a ese personaje. Y ese algo es lo que estaba impidiendo la manifestación de ese hombre de pecado. Y él le dice claramente a la iglesia, ustedes saben lo que lo detiene. Y eso que lo detiene es lo que va a revelar quién es él. Él lo va a traer, eso que lo detiene lo va a traer a la luz y va a manifestar quién es ese personaje. Ese hombre de mentira, de engaño y de fraude en el mundo. Ahora, el versículo 6 dice, algo lo detiene. Algo detiene la revelación del inicuo. Pero en el tiempo previsto se revelará la identidad del inicuo. Eso que lo detiene lo va a identificar la identidad de ese inicuo. Será expuesto y todo el mundo sabrá quién es él. La pregunta es, ¿quién lo detiene? Naturalmente, no sé por qué Pablo debió de haber dicho quién es el que lo detiene. Pablo tenía algo que escribía y parecía que estaba hablando del mismo tiempo que iba a surgir todo. Pero esto es palabra profética. Pablo está hablando de que algo lo detiene. Muchos dicen que el que lo detiene es este, lo que lo detiene es este. Claramente, en lo que podemos ver, ya que Pablo está hablando de un evento futuro, escatológico, lo que lo detiene no es ni una persona en particular, ni una nación en particular, es algo que va más allá de lo que se puede creer que pueda ser en ese entonces. Porque ha durado 2000 años todavía eso que lo detiene. Eso que lo detiene, ya llevamos como 2000 años que todavía lo detiene. Pero
eso que lo detiene lo va a revelar, lo va a traer y lo va a exponer. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora, mire el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que ahí al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Hay algo que lo está deteniendo. Pero miren lo que dice, ya está en acción, porque este hombre de la iniquidad es el hombre de la anarquía, donde permitirá que todo el mundo haga lo que le da la gana. Ese es el espíritu de este hombre y es el mundo que estamos viviendo hoy. Vivan como le da la gana, crean lo que le da la gana, todo es relativo, todo es como tú lo ves. Y este es el hombre de la anarquía, hagan lo que le da la gana. Pero Pablo dice que ese hombre, hay algo que lo está deteniendo, pero él dice que ese hombre es el misterio de la iniquidad. Cuando ustedes buscan el mismo Pablo, y creo que Pablo está haciendo un énfasis en eso, porque ese mismo Pablo fue el que habló del misterio de la piedad. Cuando le habló a Timoteo, le dice, grande es el misterio de la piedad. Piedad es todo lo contrario a la iniquidad. Y la piedad es todas las cosas que son en el orden de Dios. Y entonces Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Y luego expresa cuál es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Que Dios fue manifestado en carne. Y aunque hay pasajes que no dicen que es Dios, sino fue manifestado en carne, cuando estudiamos claramente a la luz de las Escrituras, entendemos que el que se hizo carne fue Dios. Ese es el misterio de la piedad. Ahora, Pablo está hablando del misterio de la iniquidad. La connotación es igual. El misterio de la piedad fue que Dios se hizo carne. El misterio de la iniquidad es que el diablo se va a encarnar. No hay más nada, hermano. El enemigo de las almas, llamado Satanás, diablo, Lucifer, se va a encarnar en una persona. Esa persona es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es de perdición, ¿por qué? Porque el diablo se va a encarnar en esa persona. ¿En quién es esa persona? El anticristo. Ese espíritu del anticristo, de la anarquía que estoy hablando, en contra de Dios todo, está obrando en el mundo. Pero existe una restricción hasta que la restricción desaparezca. Hay algo que lo está aguantando. Pero cuando eso que lo está restringiendo desaparezca, el misterio de la iniquidad se manifestará. Satanás hecho carne. Bueno, trata de entender esto que te voy a decir ahora. Va a llegar un momento que el inicuo se va a revelar. Pero hay algo que lo está aguantando y no deja que se manifieste. Pero ese algo lo va a revelar y lo va a exponer. Naturalmente, mi posición es que ese algo que lo detiene es la obra del Espíritu, pero en la iglesia, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con la iglesia. Porque la iglesia es la propagandista de la verdad divina. La iglesia es la que habla las verdades de Dios. La iglesia es la luz del mundo. No cualquier luz. La única luz que tiene este mundo es la iglesia. La única sal que tiene este mundo es la iglesia. La iglesia es la que le da el valor al mundo. Y si el mundo hoy en día se sostiene todavía y la ira de Dios no ha caído, es porque la iglesia está fomentando el amor divino de Dios para todo aquel que cree y viene a la cruz y acepta a Jesús como su Salvador. Ahora, trata de entender esto que te voy a explicar. Antes de venir Cristo, tiene que venir la apostasía y se tiene que manifestar el hombre de pecado.
el hijo de perdición. Lo que esto indica es que ese personaje en algún momento va a tomar lugar en el mundo. Pero él no se puede manifestar como el misterio de la iniquidad hasta que la iglesia no salga del mundo. Porque la iglesia es la que lo va a exponer. Él va a aparecer como el hombre de pecado, un hijo de perdición, un hombre de iniquidad. Pero el misterio de la piedad ocurrirá cuando el anticristo profane el santuario, y dice Apocalipsis que el dragón le dará todo el poder y la autoridad. Pero cuando eso ocurra, que sea expuesto por el Espíritu Santo en la iglesia, Dios vendrá y arrebatará a la iglesia y la iglesia se irá. Y ahí se quedará ese personaje en este mundo. Mire lo que dice la Escritura. Cuando lo que lo está deteniendo desaparezca, la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, misterio de la iniquidad. Satanás encarnado, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. A esos cristianos que lo que les gusta es ver manifestaciones y no creen lo que dice la Escritura, van a ser buenos candidatos para ser engañados por este hombre. Dice que viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Porque estos que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no creyeron en la justicia divina, eran injustos, vivían vidas injustas. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Van a creer en el anticristo, van a creer en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la mentira. De manera que este ser engañará con toda la obra de injusticia que hace. ¿A quién va a engañar? A los que se pierden, porque la iglesia está esperando el retorno de Jesucristo y sabe que la gran tribulación no es para la iglesia y que la iglesia será arrebatada y la iglesia expondrá a ese hombre al mundo. Esta gente no creen en la verdad, los que se quedan, y no anhelan ser salvos, y Dios permite que el error llegue a ellos y ellos se crean a esa mentira, le crean a la mentira, porque aman la injusticia y la condenación. Me he cogido un poquito de tiempo, pero quiero terminar. Vuelvo a Mateo 24. Dice, después de la tribulación de aquellos días, donde el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, etcétera, 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 el anticristo profana el santuario, y en ese mismo, como dije el viernes pasado, Noé entró al arca el mismo día que empezó el diluvio. Lo dice la Biblia, lo puede buscar. Lot salió de Sodoma y Gomorra el mismo día que llovió fuego y azufre del cielo. La iglesia se va el mismo día antes que empiece la gran tribulación. En algún momento antes de que empiece la gran tribulación, cuando se profane el santuario, la iglesia se va. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de ¿qué? De trompeta. Eso es lo que dice Tesalonicense. En cuanto a los que duermen, no se preocupen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Ese es el arrebatamiento. Y dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. ¿A quién va a reunir? A los escogidos. Y los escogidos no los reúne después, cuando venga en gloria. Cuando Jesucristo venga en gloria, que venga a pelear la guerra del Magedón, ahí no va a recoger los escogidos, los recogen en el arrebatamiento. Con esto le quiero decir que las señales
Y si estas que estamos viendo son las señales, nos están anunciando que Cristo viene pronto.